Estás escuchando Amigos de los Castillos en radioviajera.com. Buenos días a todos, queridos amigos. Volvemos una semana más para acercaros a esos monumentos que forman ya parte de nuestra cultura y de nuestra historia, los castillos. Bueno, si ya no los habéis escuchado antes, que estoy segura de que sí, os habréis dado cuenta de que en esta temporada vamos alternando episodios en los que hablamos de castillos de película o que han sido parte de alguna reseña cinematográfica importante, con otros donde seleccionamos una determinada comunidad autónoma y repasamos algunas de las fortalezas más importantes que tiene, ¿no? Pues bien, hoy toca cine. Así que, como en todos los cines, pues coged las palomitas, acomodaos en el sofá y vamos a viajar por algunas de las películas que forman parte de nuestra historia a través de los castillos. ¡Comenzamos! Vamos a empezar hablando de uno de los castillos quizá más visitados de toda España, y es el Castillo de Loarre. El Castillo de Loarre es también el castillo románico mejor conservado del mundo, o por lo menos uno de los mejores. Está ubicado en la provincia de Huesca, y realmente no me extraña nada que haya aparecido en alguna película porque por su forma y su situación es una fortaleza muy propia para el cine histórico. Y es esto precisamente lo primero que vamos a comentar. La ubicación de la construcción es un aspecto fundamental para entender su carácter militar. Está situado a la entrada de los Pirineos, dominando toda la comarca. La gran llanura que forma la hoya se extiende hasta orillas del Ebro, en la provincia de Zaragoza. A la espalda del castillo, al norte, están los Montes Pirineos y la importante ciudad oscense de Jaca. El castillo fue construido en el siglo XI por orden del rey Sancho III, para servir como avanzadilla fronteriza, desde la que organizaron ataques contra la localidad de Bolea, situada en la llanura que domina la construcción. De esta época datan el edificio real, la capilla, el torreón de la reina, el patio de armas, las estancias militares y de servicio y la torre del homenaje. Posteriormente, hacia 1071, durante el reinado de Sancho Ramírez, se realiza una ampliación que le da la forma que mantiene en la actualidad. De esta época son las demás construcciones, incluida la iglesia. El recinto amurallado se construye en 1287. Tras la ampliación, se funda un monasterio de canónicas de San Agustín. Pedro I de Aragón, hijo de Sancho Ramírez, cambia la cabeza de la congregación a Monte Aragón, con lo que Loarre pierde ese carácter monasterial que tenía. El desalojo de los musulmanes de la comarca de La Hoya hace que el castillo pierda también su carácter militar y perdiendo también relevancia e influencia. En el marco de la revuelta del conde de Urgel, esta fortaleza sirvió al bando urgelista y vio acción en el asedio de 1413, cuando la abadesa Violante de Luna defendió con ferocidad el castillo, pero igualmente cayó derrotada por el bando real. En el siglo XV, la población que vivía a los pies del castillo se traslada a la actual ciudad de Loarre, para lo cual reutilizó materiales de la fortaleza. En 1906 fue declarado Monumento Nacional y en el año 2006 Bien de Interés Cultural. No obstante, durante muchos años se ha defendido que en Loarre, en el castillo de Loarre, existe un núcleo urbano ya desde época romana, denominado Calagurris Fibuliarensis. Y es que han hallado unas monedas romanas que han hecho pensar esto. Sin embargo, lo inaccesible del lugar hace pensar también y hace dudar de la veracidad de esta afirmación, porque no hay ninguna certeza para relacionar Loarre con esta hipotética ciudad. Arquitectónicamente, el castillo de Loarre es la fortaleza románica más importante de España.
Su especial ubicación lo hace prácticamente inexpugnable, salvo por su flanco sur, por lo que en este lado se dispuso una muralla que forma un recinto interior que se cierra en unas rocas. Los 160 metros de perímetro de la muralla presentan 9 torreones semicirculares. La puerta principal del reino se halla en el lado norte y está protegida por 2 torreones. El castillo en sí consta de 2 plantas. En la principal está la capilla. En la parte baja se halla la puerta de entrada de grandes dimensiones. Una escalera excavada en la roca conduce al viajero al interior del castillo. Una torre cuadrada de 22 metros de altura se eleva sobre el resto del conjunto. La torre del homenaje está almenada y su puerta de acceso comunica con el camino de ronda de la muralla. Dentro del complejo destaca también la Torre de la Reina, que se sitúa sobre la entrada a la parte militar y protege la misma. La torre del homenaje, que alcanza, como hemos dicho, los 22 metros de altura, tiene 5 plantas y está comunicada con el castillo a través de un puente levadizo. Y ya sabéis también lo muchísimo que me gustan las leyendas de los castillos, ¿no? Además es que parece que es algo intrínseco, es decir, parece que si un castillo no tiene una leyenda que lo acompañe, ya no es un castillo plenamente. Bueno, pues se cuenta que por aquel entonces el conde don Julián era gobernador de Ceuta y guardián del estrecho en tiempos del último rey de los godos, don Rodrigo. Tenía el conde una hija, Florinda, a la cual llamaban la Cava, cuya gran belleza era conocida en toda la región. Su padre decidió llevarla a la corte del rey para ser educada en los modales palatinos, tal como merecía una dama de esa altura. No tardó el rey en enamorarse de la joven, a la que trató de cautivar con mucha insistencia. Ante los continuos rechazos de ésta, llegó el día en el que el monarca tomó por la fuerza lo que por su voluntad no pudo, y enterado don Julián de este agravio, se vengó del rey dejando entrar a los bereberes por el norte de África. El conde y su hija fueron apresados en la fortaleza de Loarre por tamaña traición al reino. El sentimiento de culpa llevó a Florinda a arrojarse al vacío desde uno de los torreones. Todavía hoy, en las noches de tormenta, se dice que se pueden escuchar sus gritos de dolor confundidos con el tronar de los relámpagos. El conde también murió en el castillo y se cuenta que desde entonces su alma llora en eterna penitencia su amargura y el fantasma del conde don Julián pasea sin rumbo recordando a Florinda y al desenlace de su tremenda venganza. 7 siglos después de aquella invasión comenzó a fraguarse una nueva leyenda sobre el castillo y su entonces dueño y señor, el infante don Antón de Luna. Junto a Antón vivía en aquel momento su prima, Violante de Luna, sobrina también del Papa Benedicto XIII, el famoso Papa Luna. Bueno, Antón y Violante habían sido amantes y fruto de ello había nacido un hijo bastardo. Debido a esto, Violante ingresó en el convento de Trasobares, del que llegó a ser madre abadesa. Enterado el Papa aragonés de tan escandalosa conducta, lanzó una orden de excomunión contra su sobrina y ordenó quemar su convento. Como eran muchos los viajes que su primo y amante debía realizar a Francia para traer nuevas hordas de soldados, ella, Violante, se quedaba al frente en la defensa del bastión. Doña Violante fue vencida y hecha prisionera en las mismas mazmorras del castillo. Nunca se encontró su tumba, pero desde entonces doña Violante de Luna pasó a la leyenda como la Dama de Loarre, que en la noche de San Juan asoma su silueta por el balcón de la reina, esperando noticias de su amado primo. Y cualquier otra noche, vestida de blanco, con el rostro inexpresivo y el cabello al viento, y a veces espada en mano en recuerdo de su bravura al defender la fortaleza, puede aparecerse como un alma errante. En fin, leyendas son leyendas, pero ahora llega la parte cinematográfica. ¿Recordáis el castillo que se ve al principio y al final de la película El Reino de los Cielos? Pues ese es, amigos, el castillo de Loarre. Todo el pueblo participó como extras en la peli protagonizada por Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson y Jeremy Irons, y que fue dirigida por Ridley Scott. Aunque no es la única reseña cinematográfica que tiene el castillo, sí que es la más importante. Y Reinaldo de Chachillón, con los templarios, han atacado una caravana de sarracenos. ¡Callaos! No era una caravana. Era un ejército que se dirigía a profanar el lugar de nacimiento del Señor. Reinaldo y los templarios han quebrantado la promesa de paz del rey. Salah-ad-Din tomará este reino. Tiberias, para ser cristiano conocéis demasiado bien las intenciones de Salah-ad-Din.
Prefiero convivir con los hombres que matarlos. Por eso seguís con vida. Esta clase de cristianismo tiene sus ventajas, supongo. No debemos declarar la guerra, Salahadin. No nos conviene. Es posible que la perdamos. ¡Blasfemia! Un ejército que lleva la sagrada cruz de Jesucristo no puede ser vencido. ¿Sugiere el conde de Tiberíades lo contrario? Debe haber guerra. ¡Dios lo dispone! ¡Dios lo dispone! ¡Dios lo dispone! ¡Dios lo dispone! ¡Silencio! Dejamos Huesca y nos vamos hasta Zamora, y nos detenemos en el castillo de Villalonso. Las primeras noticias sobre este castillo se remontan a 1275, donde es citado como propiedad de la Orden de Alcántara. En el siglo XV fue comprado por Juan de Ulloa y su esposa María de Sarmiento, familia que defendió la causa portuguesa de Juana la Beltraneja contra los reyes católicos, por lo cual perdió el castillo y varias de sus villas. Más tarde pasó al hijo de Juan de Ulloa, que se alió con los comuneros y fue condenado a muerte por Carlos V, pero se libró entregando una importante suma de dinero. Desde estos años pertenece a la citada familia y se sabe que aún en el siglo XVIII estaba habitado. El castillo tuvo varios señores a lo largo del tiempo. Uno de los principales fue esta orden, a quien Alonso Pérez de Vivero compró la propiedad. Este caballero hizo en 1449 una permuta de bienes con Juan de Ulloa, que en 1470 obtuvo el título de señor de la villa de Villalonso. Fundó un mayorazgo y construyó el castillo que todavía hoy existe. Colocó sobre la puerta de ingreso el escudo de su esposa, María de Sarmiento, y el de su propio linaje, los Ulloa. Juan de Ulloa era regidor y alcaide de la ciudad de Toro cuando se desencadenó el conflicto de la Guerra de Sucesión Castellana, en el que se declaró partidario de la causa portuguesa y por cuyo respaldo murió defendiendo el castillo en 1476. Su viuda continuó en la lucha, pero fue derrotada, tras lo cual tuvo que entregar no solo Toro, sino también Mota del Marqués y Villalonso. Después de estos acontecimientos, María de Sarmiento hizo un pacto de rendición por el que se establecía que recibiría el perdón real de los reyes católicos y el derecho a conservar la fortaleza de Villalonso. Años más tarde, su hijo Diego, que era segundo señor de Villalonso, vivió una situación muy parecida al alinearse en el bando de los comuneros, que fue el bando perdedor. Condenado a muerte en 1524, pudo conmutar la pena pagando 10.000 ducados, y además le fue posible conseguir la restitución de sus bienes, incluido este castillo, y así pudo añadirlo al mayorazgo de Ulloa en 1529. Este castillo constituye un típico y notable ejemplar de castillo del siglo XV, cuya paternidad puede atribuirse, como hemos comentado, a Juan de Ulloa y María de Sarmiento. El castillo constaba de 2 recintos y un ancho foso que, aunque bastante cegado, todavía se aprecia. Del recinto exterior apenas quedan restos. El interior, como decimos, que está perfectamente conservado, es de planta rectangular, con 3 cubos circulares en las esquinas y garitones a mitad de lienzo. En la esquina restante se encuentra su preciosa torre del homenaje, rematada por una gran cornisa. Tuvo una barrera exterior con torres de planta poligonal, y desde la muralla se podía disparar con armas de fuego. El castillo se remata con una cornisa corrida de matacanes y un sólido almenado. La torre del homenaje, como suele pasar, es la parte más importante de la fortaleza y está situada en el muro norte. A ella se accede por el primer piso, aunque también se puede subir por una escalera de mano hacia el segundo piso. Tiene planta cuadrada de grandes dimensiones que se encuentra rematada por una gran cornisa de matacanes y conserva también completo su almenado.
Durante los años 70, este castillo sirvió de escenario a más de una película de ambiente medieval, entre la que destacamos la película de Robin y Marian, protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn y dirigida por Richard Lester. En esta fortaleza también se ha rodado la película suiza El nacimiento de una bruja, de Wilfried Minks, y en la que participaron como extras varios vecinos del pueblo, experiencia que todavía hoy se recuerda y de la que muchos guardan entrañables anécdotas. ¿Por qué? Te amo. Te amo más que a todo. Más que a los niños. Más que a los campos que planté con mis manos. Más que a la plegaria de la mañana. O que a la paz. Más que a nuestros alimentos. Te amo más que al amor. O a la alegría. O a la vida entera. Te amo más que a Dios. No se volverá a repetir este día, Marian. Es mejor así. Y pasamos ahora a la provincia de Toledo, donde se encuentra esperándonos el castillo de Oreja. Esta fortaleza es un castillo que se encuentra en el antiguo poblado de Oreja, llamado Aurelia en tiempos del Imperio Romano, en la localidad de Ontígola, al este de la provincia de Toledo. Los musulmanes tenían un castillo en tiempos de Alfonso VI de Castilla en el antiguo paraje romano de Aurelia, que adquirió dicho rey como dote de su esposa Zaida. Tras la derrota en la batalla de Euclés en el año 1108, perdió el castillo y esto fue una amenaza constante para el reino de Toledo al controlar el vado del río y permitir su paso a expediciones que avanzaban por la orilla derecha hacia la ciudad, anulando la cabeza de puente del castillo de San Servando. En 1113, Magdalí tomó el castillo y lo convirtió en un punto de ataque contra las tropas castellanas, que sufrieron una gran derrota en sus proximidades en el año 1132. Tras el asedio durante 6 meses por Alfonso VII de León, con tropas toledanas, extremeñas, gallegas y leonesas, se rindió a causa del hambre y de la sed en 1139 y se repobló la villa con cristianos, a quienes se les otorgó un fuero de gran interés histórico. Se restauró entonces el viejo castillo, acometiéndose grandes reformas. Alfonso VIII lo cedió a la Orden de Santiago, que la utilizó frente a los almohades. Ya en el siglo XV se cedió a Gutiérrez de Cárdenas y posteriormente pasó a manos de los condes de Colmenar y a los duques de Frías. Una vez perdida su utilidad belicosa y debido a la incomodidad del paraje para ser habitado, casi todos sus vecinos se trasladaron a la localidad de Ontígola y a Aranjuez, quedando un modesto barrio añejo al castillo y visible desde lejos. Una de las principales curiosidades es que esta fortaleza se conoce como el castillo desde el que se puede ver el mar. Y diréis, ¿el mar desde Toledo? Eso es imposible. Bueno, a ver, es que es un mar relativo. En sus inmediaciones está el llamado Mar de Ontígola, que es un embalse creado para regar los jardines de Aranjuez. Los visitantes del castillo lo pueden ver desde la altura y por eso surge ese dicho de que es el castillo desde el que se puede ver el mar. El castillo de Oreja está formado por una fuerte y alta torre rectangular cercada por una muralla que sigue la línea irregular del risco sobre el cual se asienta. Dicho risco se encuentra aislado en parte del borde de la meseta que limita el Tajo por el norte, cuyo vado natural que aquí existía era vigilado por el castillo. Tiene algunas saeteras circulares, indicios de matacanes de madera y grandes y toscos merlones que rematan las torres.
Las esquinas son de sillería y están redondeadas a media altura. Solamente tiene una puerta. En el interior pueden apreciarse los restos de la iglesia, 2 bóvedas y un aljibe. Pues bien, a pesar del estado de ruinas en el que se encuentra el castillo, ha servido como escenario para una película muy actual, de 2018. La película es El hombre que mató a Don Quijote. El rodaje empezó el 6 de marzo de 2017 y duró 12 semanas y 3 días. Cerca de Aranjuez, a 1 hora de Madrid, es donde está la localidad toledana de Ontígola y junto al pueblo abandonado se alza este castillo. Aquí transcurren los 5 primeros días de rodaje, en el que se registraron hasta 4 escenas. Entre ellas, una escena muy reconocible en la que Toby, que es el protagonista interpretado por Adam Driver, al que conocemos por ser Kylo Ren en la última trilogía de Star Wars, encuentra unas monedas de oro en el cadáver de una mula. ¿Sancho? Don Quijote de la Mancha. Venido para resucitar la era de la caballería. Pues eso lo escribí yo. ¡Blasfemia! La mano de nuestro creador en los cielos me escribió. ¿Puedo leerlo? Que un campesino como tú. ¿Puedo leerlo? Yo traduciré las palabras y tú miras los dibujos. Se cree de verdad que es Don Quijote. Lo vamos a pasar muy bien. Es muy empático, lunático. ¡Sancho! Yo soy Don Quijote. Hablamos ahora de 2 castillos que ya hemos nombrado en esta temporada, así que no vamos a volver a repetir todo. Se trata del Castillo de Belmonte y la Alcazaba de Almería. Vamos a recordar brevemente algunos de los datos más importantes y luego sí que hablaremos de las películas extranjeras con las que están relacionados, que ya os digo que seguramente os vayan a sorprender. La Alcazaba de Almería es la ciudadela más grande construida por los árabes en España después de la Alhambra. Comienza a edificarse en el año 955 bajo el reinado de Abderramán III, pero no se terminó hasta el siglo XI gracias al rey Tarifa a Irán. Cuenta con 3 recintos amurallados, uno de los cuales fue construido por los reyes católicos que reformaron la Alcazaba tras la conquista cristiana. Su gran tamaño hace que sea visible desde cualquier punto de la ciudad. Por su parte, el origen del castillo de Belmonte data del siglo XII, aunque el castillo actual es del siglo XV, iniciándose su construcción en 1456. Con la guerra por el trono, finalmente sería dominado por Felipe V el Animoso. ¿Pero qué tienen que ver estos castillos con el programa de hoy? Pues bueno, en realidad mucho. Ya dijimos en el primer programa que la Alcazaba de Almería había servido como escenario para recrear Dorne en Juego de Tronos, pero también ha sido escenario de otras 2 películas muy conocidas: Conan el Bárbaro e Indiana Jones y la Última Cruzada. La Alcazaba de Almería sin duda se ha convertido en un lugar muy importante para Arnold Schwarzenegger, protagonista de la película de 1982 Conan el Bárbaro. En concreto, la película utilizó las murallas del barranco de la Hoya y convirtió el tercer recinto de la Alcazaba en un bullicioso mercado por el que transitaban Conan y su botay. Hace días que no he comido. ¿Y quién dice que has de comer? Dame comida para que tenga fuerzas cuando lleguen los lobos. No dejes que muera de hambre, sino en combate. ¿Quién eres tú? Soy Subotai, ladrón y arquero. Soy arquiniano, la gran orden de Kerlight. ¿Y qué haces aquí? Soy pasto para los lobos. ¿A qué dioses rezas?
Rezo a los 4 vientos. ¿Y tú? A Crom. Pero Conan no es el único de los personajes conocidos que ha rodado en la Alcazaba. También lo ha hecho Indiana Jones en La Última Cruzada, película de 1988. Para esta peli, la Alcazaba fue convertida en un mercado turco con tenderetes, cestas, camellos y otros animales. Elsa no llegó a creer en el Grial. Pensó que había encontrado un tesoro. ¿Y tú qué has encontrado? ¿Yo? Iluminación. Y finalmente, el castillo de Belmonte fue elegido por Paul Verhoeven para rodar Los Señores del Acero, que trata sobre un señor feudal que asalta un castillo prometiendo a sus mercenarios que podrán adueñarse de todo lo que puedan a su paso. ¡Despacio! ¡Maldita sea, Martín! ¿Qué demonios haces? ¿Qué ha pasado? La imagen se ha vuelto a mover. ¿Por qué nos hemos detenido? Martín, ¿por qué has parado? ¿Por qué hemos parado? La imagen se ha movido. San Martín se ha movido. ¿Y qué indica ahora? Está señalando hacia un castillo. Bien, y llegamos ya a la última parte del programa, esa donde hablamos del castillo de la semana. Y en esta ocasión, el motivo por el cual he elegido esta fortaleza es doble. Por un lado, la belleza e historia del castillo en sí, y por otro, porque la película que aquí se ha rodado es, a mi parecer, una de las mejores películas de la historia. Hablamos del castillo de Molina de Aragón, escenario de El nombre de la rosa. Pero vamos a conocer primero un poco mejor cómo es esta fortaleza. El origen del castillo de Molina de Aragón es el alcázar que los árabes levantaron sobre un antiguo casco celtibérico y en el que situaron la sede de los reyezuelos del territorio taifa molinés. Sus jefes, como Ucalao, Abenamar y Abengalbón, resuenan en algunas crónicas árabes de la época. Este último fue gran amigo del Cid Campeador, alojando al guerrero burgalés en sus caminares de exilio entre Castilla y Valencia. El territorio molinés fue conquistado a los árabes por Alfonso I el Batallador de Aragón, en el año 1129. La disputa del territorio, elevado y frío, y despoblado casi por completo, pero estratégico en el dominio de los caminos entre Aragón y Castilla, quedó finalmente para Castilla, y su señorío fue entregado en régimen de behetería a la familia de los Lara. Estos magnates construyeron en Molina de los Caballeros un fuerte núcleo poblacional al que concedieron un fuero, promulgado en el año 1154 por su primer conde, don Manrique de Lara. Se creó un poderoso común de villa y tierra, organización propia de la Castilla meridional, cuya cabeza territorial era Molina, sede del señorío, de las instituciones, de los representantes y del mercado, y que estaba protegida por una muralla que fue creciendo a partir de la segunda mitad del siglo XII. El gobierno de los Lara sobre el territorio y la villa de Molina duró hasta finales del siglo XIII. Luego pasó a ser señorío de los reyes castellanos por la boda de su señora, doña María, con Sancho IV. Durante los casi 2 siglos de relativa independencia, la ciudad de Molina fue progresivamente edificada y cuidada por sus señores. Todos ellos fueron añadiendo elementos al castillo, cada vez más fuerte, y finalmente la quinta señora, doña Blanca de Molina, terminó de construir la fortaleza y darle el tamaño y el aspecto que podemos ver hoy en día. Las fortalezas molinesas, que han permanecido a lo largo de los siglos muy enteras y sin necesidad de restauraciones especialmente llamativas, fueron protagonistas de múltiples batallas, tanto en la Edad Media
como en la Guerra de la Independencia y en las guerras carlistas, además de haber servido de refugio al empecinado y haber sufrido un incendio violento toda la ciudad en 1810 por orden del general francés Roquet. En 1875 el castillo molinés tuvo que soportar el asalto y destrucción de parte de sus murallas por una fuerte columna de carlistas comandada por el general Vallés. Tras haber servido de cuartel durante todo el siglo XIX, la fortaleza de Molina quedó vacía desde principios del siglo XX y hoy solo sirve para que el turista y curioso de las antiguas construcciones guerreras medievales pase un buen rato recorriendo sus patios, subiendo las escaleras retorcidas de sus torres o asomando la vista desde los adarves protegidos de fuertes almenas. La fortaleza dispone de 2 recintos, el exterior o albacara de grandes proporciones, defendido por diversas torres almenadas, y el interior, donde se alza el castillo con 6 torres, 4 en buen estado o que han sido restauradas. El recinto exterior dispone de 5 puertas de acceso, la de la Traición al norte, la de Caballos al sur, la del Campo al este y las puertas de la Torre del Reloj y Hogalobos al oeste. Además de estas, existen otras en la muralla que rodeaba la ciudad medieval, como las de Medinaceli, Baños, Valencia y la del Puente. El acceso al recinto exterior de la fortaleza se efectúa por la puerta de la Torre del Reloj y al interior, después de atravesar el patio de armas, por la puerta situada en la Torre de Veladores, en el lado suroeste del recinto interior. Junto a esta se encuentran alineadas la Torre Central, o de las Armas, y la Torre del Homenaje, o de Doña Blanca, en el sureste. En la muralla norte se halla la Torre Cubierta, o de los Caballeros. Según los antiguos cronistas, el Alcázar llegó a tener 8 torres, pero solo 4 quedan hoy en pie y en relativas buenas condiciones, todas ellas comunicadas entre sí por un adarve protegido de almenas. En la parte media de la colina aparecen las 3 que se encuentran frente a la ciudad. La torre del centro es la de las Armas, que mira al sudoeste, frente al Coso la de Veladores, y la que forma vértice de un ángulo entre la Torre Cubierta o de los Caballeros. Al norte, y la de las Armas, se la llama Torre del Homenaje o de Doña Blanca. En estas torres, que poseen algunos subterráneos abovedados, se abren balcones y ventanas entre los que se marcó rudimentariamente el arte arquitectónico propio del siglo XIII. Entre estas 4 torres y otras 3 más caídas ya por los años y las guerras, se encuentra la gran plaza de armas, con edificios a propósito para acuartelar varias compañías de soldados. Los espacios entre las torres estaban unidos por fortísimas murallas almenadas. En su muro norte estaba adosado el Palacio de los Condes y en la parte sur se encontraban las caballerizas, cocinas, habitaciones de los soldados, de los cuerpos de guardia y los calabozos. El recinto externo de la fortaleza, lo que podríamos llamar albácar de la Alcazaba o campo de armas, es muy amplio. En tiempos de Doña Blanca albergaba un barrio entero en el que se incluía la llamada Cueva de la Mora. Alrededor del conjunto había un profundo foso con algunos puentes levadizos. Desde la Torre Cubierta, que se llama así porque se ha constituido su cresta por tejado moderno, y en dirección al barrio de la Soledad, el terreno desciende bastante y sobre él hay una muralla interrumpida por varios torreones y ya en ruinas, entre los que destaca una de tipo árabe, de construcción anterior al resto. Luego la muralla se inclina hasta la Torre del Reloj, castillete avanzado que al arruinarse fue restaurado en parte para colocar el reloj de la población. Desde esta torre y en trozos amurallados de distintas épocas, abarcando una gran extensión de la ladera meridional, siguen las murallas hasta volver a enlazar con la Torre de los Veladores. Bien, como hemos comentado antes, este castillo aparece en una de las que para mí es una de las mejores películas de la historia. Aparece en la versión cinematográfica de la novela de Humberto Eco El nombre de la rosa. En ella, Fray Guillermo de Baskerville, interpretado por el gran Sean Connery, y su inseparable discípulo Atzo de Melk, un joven Christian Slater, recorren sus oscuros pasillos en busca de respuestas. Y sin duda, como ya he repetido, esta es una de las películas que tenéis que ver si no lo habéis hecho todavía. 313, 300. Lo sabía. Atzo. Lo sabía.
¿Te das cuenta? Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. Al castillo de Molina de Aragón solamente se puede acceder mediante visitas guiadas que organiza la oficina de turismo a las 11:30 y a las 4. La entrada cuesta entre 4 y 5 euros y a la Torre del Aragón, que es una torre que está justo al lado del castillo, 4 euros, aunque se puede comprar una entrada conjunta por 6 euros. Y con este maravilloso castillo nos despedimos por hoy. Ya sabéis, os esperamos la próxima semana con muchas más historias interesantes que contar. Sed muy felices.